Economía y negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo es abordar temas relacionados con la economía, las finanzas, los negocios y en temas relacionados con la sociedad. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Hoy estaremos hablando en nuestra entrevista principal con un experto internacional sobre la perspectiva de los mercados financieros internacionales y su incidencia en las economías emergentes. De igual manera, estaremos hablando sobre las principales actividades desarrolladas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en sus diversas actividades. En tal sentido, vamos a comenzar con la sección del momento económico financiero. ¿Cuál es el propósito? Básicamente hacer un pequeño análisis de manera muy resumida sobre algún hecho de trascendencia durante la semana. De hecho, en esta semana tuvimos el 11 de octubre, que fue el Día de la Mujer Boliviana, en el cual queremos hacer un breve análisis económico en relación con el tema del género. El Banco Mundial, por ejemplo, a nivel internacional, ha realizado un estudio sobre cuál es el rol de la mujer dentro o, en todo caso, en relación con ocupar cargos estratégicos a nivel del sector financiero, a nivel de bancos y entidades financieras. Los resultados de este estudio demuestran que un 24% del total de cargos ejecutivos es liderado por mujeres. Sin duda alguna también brinda algunas recomendaciones en el diseño de políticas para el empoderamiento de la mujer. De igual manera, existen otros estudios que se han realizado en diversas economías en el cual muestran cuál es la incidencia del género, por ejemplo el género femenino, dentro del salario. Diversos estudios muestran que en promedio entre un 15, si es género femenino, entre un 15 y 20% tienen una menor remuneración económica, por ejemplo en comparación de los hombres, lo cual sin duda alguna también nos demuestra que esto es una necesidad del diseño de políticas y sobre todo en guías para empoderar a la mujer. Estas fueron las principales conclusiones que tuvimos en nuestra sección del momento económico financiero, haciendo un homenaje a la mujer boliviana, y vamos con nuestra primera pausa. Como habíamos comentado previamente, hoy en el programa de Economía y Negocios tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre las perspectivas en mercados financieros y en economías emergentes. Hoy tenemos como nuestro entrevistado especial a Pablo Gil de España, y de igual manera tenemos con los comentarios y análisis al profesor Onésimo Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Para ello vamos a vamos a explicar la semblanza de nuestro invitado especial. Pablo Gil se licenció en Economía y Empresas en SUNEP, en Madrid, España, y desde entonces ha dedicado su vida profesional a la gestión de activos en mercados financieros. De igual manera ha experimentado también y ha estudiado los efectos psicológicos de un trader, un poco explicando brevemente la amplia semblanza que tiene Pablo Gil. Fue director del Departamento de Análisis Técnico y Cuantitativo del Banco Santander. De igual manera fue socio y fundador del hedge fund BBVA y Partners, y actualmente es estratega jefe de XTB para España y Latinoamérica. De igual manera también es director de la Escuela de Inversión MetroTrading.com. Estimado Pablo, ¿cómo está usted? Le damos una cordial bienvenida y le agradecemos también por su tiempo para brindarnos su perspectiva en el programa de Economía y Negocios.
Bueno, es un placer estar aquí con vosotros y os agradezco la invitación. De igual manera, saludamos también al profesor Onésimo, quien va a estar compartiendo con nosotros algunos comentarios y análisis al respecto. Profesor. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y reitero mi agradecimiento también como facultad y obviamente como persona a Pablo por la predisposición de compartir ese tiempo escaso que tiene, pero obviamente creo que va a ser productivo para nosotros acá en nuestra universidad. Muchas gracias, Pablo, y bienvenido. Muchas gracias, doctor Alejandro y doctor Onésimo. Ha sido un placer poder contar con esta oportunidad, pues, de debatir de temas que son muy candentes en este momento. Esperemos que al público también le guste. Perfecto. Comenzamos haciendo una pequeña introducción, especialmente si vemos lo que ha pasado en esta gestión 2022. Hemos tenido mercados financieros internacionales golpeados en todas las líneas. Básicamente, si vemos diversos portafolios de inversión, si vemos los rendimientos de los índices, las bolsas, estos rendimientos han sido negativos, básicamente. Y en esta conversación, porque es una conversación, vamos a estar hablando sobre lo que es el contexto y las perspectivas de los mercados financieros internacionales y las economías emergentes. Pablo, actualmente, ¿cuál es la situación actual de los mercados financieros internacionales? Oye, yo personalmente creo que estamos cosechando ahora lo que plantamos durante los últimos años, ¿no? Como todos sabéis, la situación ha sido muy complicada porque se han concatenado dos grandes cisnes negros, ¿no? Estos escenarios muy difíciles de prever, que impactan de forma muy severa al mundo entero y que cambian las condiciones económicas en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Hablamos de la pandemia que azotó el mundo en 2020 y luego el inicio de la guerra en Ucrania un año y pico más tarde. Realmente la suma de los dos efectos ha hecho complicadísima la gestión monetaria y la gestión fiscal, pero lo que sí podríamos decir es que antes incluso de que apareciese la pandemia, pues llevábamos a cabo políticas muy expansivas en ambos frentes, ¿no? De alguna manera, bajo la rúbrica de no hay problemas de inflación, la inflación está por debajo del 2%, pues los bancos centrales han mantenido condiciones ultra laxas desde el lado monetario, con tasas de interés del 0% en muchas o la mayoría de las economías desarrolladas del mundo. Aquellas que no tenían las tasas al 0% las bajaron a esos niveles tan pronto impactó el COVID y se llevó a cabo un programa de QE, o lo que llamamos Quantitative Easing, que básicamente consiste en comprar cantidades enormes de deuda que emiten tanto gobiernos como empresas a fin de abaratar el coste de financiación a largo plazo, ¿no? Todo eso sembró pues, un entorno donde, a diferencia de lo que suele ser habitual en una gran crisis, que es que la demanda se contraiga, ¿no? Ante las malas perspectivas económicas, pues cuando tú implantas políticas fiscales tan expansivas como Estados Unidos mandando dinero directamente a los ciudadanos al buzón de casa, o en Europa, que hemos hecho políticas que impedían a las empresas despedir a los trabajadores y financiaban los gobiernos el coste de esos trabajadores que no estaban siendo productivos, que estaban en su casa por problemas de la pandemia, al final la demanda no ha sufrido, la demanda se ha mantenido, la tasa de ahorro se ha disparado durante el año 2020 y principios de 2021, y con dinero en la mano hemos descubierto que la capacidad de gastarlo era muy limitada. No podíamos ir al cine, no podíamos ir a eventos deportivos, no podíamos salir a un restaurante, con lo cual mucha gente destinó ese dinero a comprar bienes, ¿no? Era un entorno muy complejo porque la oferta sí se había visto reducida o afectada por la pandemia. Muchas empresas no consiguieron sobrevivir a la crisis y además de eso había cuellos de botella, ¿no? Había áreas del mundo sobre las que tendemos a hacer outsourcing, es decir, producimos nuestros productos y servicios fuera de nuestro entorno, en áreas donde la mano de obra es más barata, y la contracción de esa oferta pues hizo que durante un tiempo hubiese una demanda, como yo le suelo llamar, con esteroides, artificialmente mantenida, y una oferta restringida. El propio equilibrio de la oferta y la demanda, cuando tú tienes una demanda creciente y una oferta en disminución, lo que genera son presiones de los precios al alza, ¿no? Y que es lo que conocemos como la inflación.
que se ha disparado a nivel global, afecta prácticamente a todas las geografías del mundo, en mucha menor medida a China y a Japón, pero el resto de economías han sufrido pues niveles de inflación que no se veían desde hacía 4 décadas. Y ahora el momento más presente es cuando los bancos centrales, tras un año en el que hablaban de transitoriedad en las presiones inflacionistas, se han dado cuenta que no han actuado a tiempo y quieren recuperar el tiempo perdido. Y estamos viendo una carrera sin precedentes por devolver las tasas de interés a un nivel restrictivo que pueda frenar el consumo y por tanto ayudar a que la inflación remita. Creo que ese es el entorno en el que nos movemos en este momento, y lo que hay que entender es que esas subidas de tasas tan rápidas en un mercado ultra endeudado, ¿no? Estamos hablando de más de 300 trillones de deuda en el mundo, con lo que representaría más de un 350% del PIB agregado, ¿no? El riesgo de accidente es enorme, ¿no? Y de ahí que estemos todo el tiempo debatiendo si va a haber o no va a haber recesión en 2023 y cómo de profunda va a ser. En ese contexto podríamos mencionar de que estamos en una situación de incertidumbre económica y financiera a nivel internacional. ¿Cuál es el nivel de incertidumbre que tienen los mercados financieros, los agentes económicos, los inversores? Yo creo que el nivel de incertidumbre es muy elevado por la sencilla razón de que todavía no hemos visto los efectos de unas subidas de tasas de interés a un ritmo sin precedentes. No olvidemos que, por ejemplo, en 2018 la Reserva Federal acometía subidas de tasas de interés de 0,25% cada trimestre. Actualmente está haciendo 0,75% de subida de tasas cada mes. Eso nos da una idea de la rapidez, y ya llevamos 3 consecutivas en Estados Unidos. Probablemente en el 1-2 de noviembre o el 2-3 de noviembre, que es la próxima reunión, tendremos otra subida de 0,75%, lo cual quiere decir que los efectos de toda esta restricción monetaria probablemente no los hemos visto. Y tampoco podemos olvidar que el nivel de endeudamiento a día de hoy en las economías tanto desarrolladas como emergentes probablemente es mucho más alto que cuando tuvimos que lidiar con la última gran crisis financiera del año 2008, y el nivel de deuda corporativa también está en récords históricos. Por tanto, si tenemos un tejido empresarial acostumbrado a poder endeudarse o financiarse a un coste ultra barato, empezando por compañías que tanto a nivel AAA como a nivel high yield o bonos basura han estado pagando intereses estructuralmente en mínimos históricos, de repente la renovación de esa deuda va a tener que hacerse muchos puntos porcentuales por encima, y eso va a detraer parte de las ganancias de las compañías, y algunas de ellas que denominamos habitualmente como compañías zombie, ¿no? Esas que no tienen suficientes ingresos como para pagar el coste de la deuda en la que han incurrido. Si antes ya tenían este problema con tipos tan bajos, imaginemos ahora qué puede ocurrir cuando la tasa de interés pues ha subido 300 puntos básicos. Ese es uno de los frentes, yo creo, más problemáticos. El segundo frente es la fortaleza del dólar. La realidad es que casi el 70% de todo el endeudamiento a nivel mundial se realiza en la divisa estadounidense, lo cual quiere decir que mientras tu divisa no pierda capacidad contra el dólar, no tienes un problema, pero si hay una depreciación de tu moneda local respecto al dólar, el endeudamiento en el que has incurrido es mucho más severo, es mucho mayor de lo que inicialmente planteabas, y el coste de esa deuda también es mucho mayor. Por tanto, esto atañe a todas las economías emergentes y a buena parte también de las economías desarrolladas. Si a eso le añadimos el factor de que en buena parte de las geografías, como ocurre en Europa, uno de los grandes dilemas con los que tenemos que tratar es la crisis energética, en la que nuestra dependencia, por ejemplo, de los productos del gas y del petróleo ruso han hecho que la guerra pues cierre una puerta a lo que es el suministro de energía a las puertas del invierno, en nuestro caso, pues genera unas dudas tremendas, ¿no?, respecto a qué impacto puede tener un petróleo que no se aleje mucho de los $100 el barril, un gas natural que pagamos 3 veces más de lo que nos costaba antes, que aunque lo estamos importando de fuentes externas como Estados Unidos o el norte de África, cuando lo hacíamos con Rusia no es porque tuviésemos especial cariño a Putin, es que era la fuente de energía más barata que encontrábamos. Por tanto, es un sobrecoste que vamos a tener que cubrir y va a ser de forma estructural, y eso va a añadir presiones inflacionistas a un nivel como en Europa que ya ronda el 10%, un nivel que no veíamos desde los años 80. Si a eso le metes al fortalecimiento del dólar, a la subida de tasas de interés, a la crisis energética, le metes el factor de que las
la tensión geopolítica sigue creciendo. Hemos visto cómo las amenazas de Putin para defender su territorio, aunque se lo haya anexionado de una manera que es totalmente dudosa, ¿no?, en cuanto a la legalidad, si pudiesen o optasen por incrementar la respuesta armada a armas nucleares tácticas, pues entraríamos en un mundo que no conocemos desde la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado tenemos tensiones en Taiwán entre Estados Unidos y China, una guerra sobre el mercado de semiconductores, tenemos a Corea haciendo más lanzamientos de misiles de los que ha hecho en la última década y además pues de alguna forma provocando, ¿no?, porque los lanza a través del espacio aéreo de Japón, lo cual intensifica un poco pues el despliegue militar de Estados Unidos y Japón en la región. Como vemos, a nivel militar existe también una gran incertidumbre y eso es más difícil incluso que analizar las tendencias económicas, porque con las tendencias económicas tenemos datos, pero cuando el problema es geopolítico, al final todo recae en las decisiones de unos pocos mandatarios, ¿no? Y no sabemos muy bien cuál va a ser la situación que vamos a estar viviendo dentro de 3 meses. Por tanto, todo ello genera pues, un entorno de gran dificultad a la hora de pronosticar lo que va a ocurrir, pero donde el número de variables, de cosas que podrían hacer implosionar el mercado hacia una situación más recesiva a nivel global, pues cada vez tiene una probabilidad mayor de suceder. Pablo, perdón, has tocado 2 puntos importantes, 2 factores claves, digamos, en la perspectiva finalmente de la economía a nivel global. Y uno es justamente el encarecimiento de la divisa norteamericana. La política agresiva en términos restrictivos, es decir, el QT en este caso ya ahora que está teniendo la reserva, la Fed, ha conllevado por supuesto a estos efectos de que se vuelva una divisa más costosa. La pregunta aquí entonces, mucha de la deuda soberana, y lo has dicho también, de los países, por supuesto que está en moneda dura, en divisa dura, como es el dólar norteamericano. ¿Crees que hay entonces alta probabilidad de un default por parte de las economías básicamente de países emergentes? Bueno, segundo elemento, el otro, la OPEP Plus, también lo tocaste, ha salido y dijo, señores, nosotros a partir de ahora la decisión es reducir la oferta. 2 millones de barriles por día. Un poco uno pudiera entender, bueno, estamos yendo en contraflecha respecto a las políticas monetarias restrictivas que van teniendo, en este caso, las autoridades monetarias, digamos, ¿no? Puede conllevar entonces, como bien lo decía, a más bien establecer una tasa de inflación todavía que no revierte y que en el tiempo puede afectar. Esos 2 factores, ¿cuál es tu opinión? Creo que son puntos muy importantes, Onésimo. El primero que planteas, evidentemente el riesgo de default por parte de alguna economía emergente es algo que ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial están hablando, ¿no?, de la necesidad de dotar de ayudas financieras a determinadas economías que no van a poder hacer frente a esa deuda denominada en dólares. Creo que eso ya está ahí, ya está ocurriendo, no de forma masiva, pero sí de forma puntual. El gran problema es que cada vez que hablamos de dotar de recursos a aquellos que no tienen, no lo detraemos de lo que tenemos, sino que lo hacemos a través de deuda, ¿no? El gran problema que yo creo que nos enfrentamos es que todo lo que solucionamos lo hacemos posponiendo el problema para más tarde, porque endeudarte cada vez más, tener en Europa deudas superiores al 100% sobre el PIB, como ocurre casi en todas las economías europeas salvo Alemania, al final vas a tener que devolver esa deuda, vas a tener que financiar esa deuda. Estados Unidos, si siguen los tipos subiendo, va a tener que pagar solamente de intereses al año 1,5 trillones de dólares en concepto de intereses. Entonces, cuando yo me dirijo, por ejemplo, a aquellos que me siguen en mis canales que no tienen a lo mejor un fundamento económico o no tienen una carrera, una maestría que les permite entender, yo siempre les digo lo mismo. Digo, cuando tú quieres adquirir un bien o un servicio y no tienes la disponibilidad, el dinero para hacerlo, te endeudas. ¿Qué estás haciendo? Digo, estás trayendo bienestar futuro al presente, estás solicitando un dinero para poder hacer algo que no tienes ahora, a cambio de una obligación de pago futura, ¿no? Si tú lo entiendes así y dices, vale, entonces en el futuro viviré peor porque tendré que devolver ese préstamo que me hacen ahora, pero puedo consumir en el presente lo que no podía. Digo, sí, esa es la idea. Cuando tú piensas en economías ultra endeudadas a nivel global,
da la sensación de que a nivel mundial vivimos a un nivel de bienestar que no nos corresponde para los ingresos que generamos, ¿no? Con lo cual, el gran problema es que estamos acostumbrados a lidiar con lo que nos explota en la cara y posponemos la solución de los problemas reales en el medio largo plazo. Ha sido un ejemplo clarísimo lo que ha ocurrido con medio ambiente, la reunión en Davos. Hay que descarbonizar el mundo, hay que cambiar el modelo hacia una economía más verde, y en el momento en que surge la crisis energética empezamos a reabrir todas las empresas dedicadas al uso del carbón, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Y es que el gas está tan caro, la sociedad está tan crispada, no llegamos a controlar ese sobrecoste, la pérdida de nivel adquisitivo, hay que hacer algo, vale el carbón. Digo, vale, de momento estás dando patada hacia adelante otra vez al problema del medio ambiente para solucionar la crisis energética presente. Con la deuda hacemos lo mismo. Hay dinero para todo porque lo pedimos prestado y no somos conscientes de que tarde o temprano ese endeudamiento crónico en el que estamos incurriendo lo que va a hacer es que las tasas de crecimiento futuro sean peores. Y Japón es el mejor ejemplo, con una deuda de 270% sobre el PIB. Hay mucha gente que dice, bueno, pero no ocurre nada. Digo, no, sí ocurre, que Japón tiene recesiones de media cada 3 años, ¿no? ¿Qué economía quieres tener que esté entrando en recesión cada 3 años y un banco central que tiene que comprar la bolsa a través de los ETFs del Topix y del Nikkei, que tiene que intervenir el yen porque se le está debilitando hasta cotas que no superábamos desde 1998 y que está interviniendo la curva de tipos porque quiere mantener de manera artificial un coste de financiación muy bajo, porque si no, con esa deuda no podría soportarlo? No es un modelo que queramos replicar y sin embargo estamos yendo hacia eso, ¿no? Con lo cual el riesgo de endeudamiento en dólares está ahí y es un problema muy serio para muchas economías emergentes. Puede ser un auténtico dilema durante el próximo año, 2 años. Un dólar tan fuerte evidentemente desestabiliza muchísimo a las economías, sobre todo porque la mayoría de las materias primas se compran en dólares, ¿no? Entonces, cuando tú estás con una crisis energética, si tienes que pagar ese gas y ese petróleo en dólar, que el dólar esté tan fuerte, lo único que hace es encarecerte la situación. En Europa, por ejemplo, Alemania solía tener superávit comercial, a día de hoy tiene déficit, porque está pagando unos precios tan brutales por la energía que ya no le compensa. Como decíamos antiguamente, es decir, una divisa débil te ayuda a exportar. Digo, sí, pero si tienes balanza comercial negativa, el factor neto es negativo, no es positivo, ¿no? Con lo cual eso da una idea de hasta qué punto está haciendo daño ese proceso del dólar fuerte, y hemos visto ya actuaciones. Banco Central de Chile tuvo que intervenir cuando superó los 1.000, la escala de 1.000 de dólar contra el peso chileno, porque se estaba montando un auténtico problema, una espiral problemática. También lo ha hecho India, lo ha hecho Pakistán, lo ha hecho República Checa. Hemos visto la intervención reciente del Banco de Japón. Por tanto, se empieza a notar dónde está el límite, ¿no? Y estamos alcanzando en ciertos países el límite que no queremos rebasar porque los problemas van a ser tremendos. Y el otro punto que comenta sobre el petróleo es crucial entender el movimiento de la OPEP, porque tiene para mí dos grandes vertientes. Por un lado, la OPEP hasta la crisis de la pandemia solía reunirse cada 6 meses, y si uno mira los gráficos de la evolución desde los años 70 del petróleo, lo que descubre es que en cada una de las crisis, da igual la del año 98, la que se produce en 2001 y 2002, la crisis del 2008, la crisis periférica, el COVID, el Brexit en 2016, todas esas crisis provocaron caídas muy severas en el precio del petróleo. ¿Por qué? Es porque llevaban aparejadas ralentizaciones económicas o recesiones donde el consumo es menor, el crecimiento es menor y por tanto hay menor necesidad de consumir materia prima, y ante una menor demanda el precio bajaba, porque la oferta tardaba mucho en ajustarse a la nueva realidad. Acordaos que durante la pandemia, en el vencimiento de uno de los contratos, creo que fue en mayo, el petróleo llegó a cotizar en negativo, ¿no? Eso da una idea de hasta qué punto la OPEP tardó en reducir la producción para acomodarla a la demanda real en un entorno donde las economías se habían cerrado por completo. Ahora no está cometiendo ese error. Lo que está haciendo son movimientos preventivos, es decir, ante la idea de una desaceleración de la demanda, yo voy a recortar 2 millones de barriles diarios. ¿Qué quiere eso decir? Uno, que te ha dicho dónde no quiere ver el petróleo. Ha intervenido cuando ha perdido los $90 por barril, lo cual quiere decir que probablemente el precio que a ellos les parece justo y cómodo es entre 90 y $100 barril. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si tu futuro de aquí a 2023
es que las economías se desaceleren cada vez más y haya una parte importante de ellas que entren en recesión, parte del alivio que esperaba recibir era un precio del petróleo mucho más bajo. Y eso te ayudaría a contener la inflación y te ayudaría a sufrir menos en los procesos recesivos. Pero si tienes al principal productor de petróleo del mundo diciéndote que no va a dejar caer de 90 el petróleo y va a recortar la producción lo que haga falta, ese factor amortiguador en una crisis ya no lo tienes. La segunda vertiente es que se posicionan en un conflicto internacional, ¿no? De alguna manera hemos visto cómo se han generado dos grandes ejes. Por un lado, todos los países que componen la OTAN, tienes también Japón, tienes Australia, que de alguna manera condenan lo que está haciendo Putin, y luego tienes un conjunto de países, ¿no? que siguen realizando transacciones comerciales con Rusia, en el caso de China incrementándolas. Tienes India, tienes por supuesto algunos países de Sudamérica y tienes también algunos países africanos. Y uno de los bloques más fuertes es Oriente Próximo, ¿no? Y en Oriente Próximo Estados Unidos siempre había contado con algún aliado en las anteriores crisis. De hecho, voló o viajó Biden para ver al príncipe saudí, intentar convencerle de que incrementase la producción, y en lugar de eso lo que ha hecho es justo lo contrario. Por tanto, de alguna manera el mundo se está separando en dos grandes bloques, al menos a nivel comercial, lo cual quiere decir que vamos a abandonar parte de esa globalización que también nos había venido para generar presiones deflacionistas, ¿no? Porque hacíamos outsourcing de todo, nos llevábamos toda la producción a aquellas áreas donde el coste de la mano de obra era más barato, pero ya no lo queremos hacer. Con la guerra comercial que empezó en 2018 dimos el primer paso atrás. En 2020 con la pandemia descubrimos que no queríamos depender pues de los respiradores, de los EPIs, de las mascarillas que se fabricaban en China, y quisimos traernos esa producción aquí. Luego llegaron los semiconductores, descubrimos que no había semiconductores, paralizábamos las empresas de construcción de automóviles, tampoco queríamos eso, empezamos a traernos esas fabricaciones a casa y poco a poco vamos trayéndonos parte de lo que habíamos desviado durante 2 décadas hacia países baratos, lo estamos trayendo a un entorno donde fabricar es más seguro pero es más costoso. Eso va a hacer que la inflación probablemente remita, pero no hasta los niveles que solíamos disfrutar hace 4 o 5 años. Por tanto, el componente de la OPEP Plus, tanto porque se posicionan en un lado de la balanza internacional a favor de Rusia y por otro lado porque ponen un límite probablemente a lo que se puede esperar que baje el petróleo, tiene un componente muy inflacionista. Y el gran problema que tenemos ahora mismo es que las inflaciones que estamos viviendo están empobreciendo la capacidad del ciudadano y de las empresas a un ritmo sin precedentes, ¿no? Y ya no sé qué ocurre en Bolivia. En España, por ejemplo, hay un debate político brutal sobre el pacto de rentas que llamamos, que consiste básicamente en solicitar al ciudadano, solicitar a las empresas que nos apretemos el cinturón, que no esperemos que los salarios suban al ritmo de la inflación, porque si empezamos a subir los salarios al ritmo de la inflación vamos a enquistar el problema, se va a convertir en algo estructural, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no haces esa subida salarial, la realidad es que en España con una inflación de un 10%, pues estás perdiendo una capacidad adquisitiva de tu dinero fiat, de tu euro, a un ritmo sin precedentes, ¿no? Y eso es, yo creo que socialmente puede crispar mucho al ciudadano y al final que acabe saliendo a la calle, ¿no? A quejarse de que no es justo y que evidentemente el gobierno tiene que promover pues ajustes salariales acorde al aumento del coste de la vida, ¿no? Y ese es un problema que yo creo que puede explotar a nivel global, ya lo estamos viendo en Reino Unido también, y es algo que para los políticos es muy difícil de gestionar, ¿no? Porque al final dependen de los votos de los ciudadanos. Correcto. Tocaste el tema del Reino Unido justamente. El Bank of England sale también en contraflecha con la política restrictiva. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué inyecta 72.500 millones de euros en promedio comprando deuda soberana? Como que le echa un poco más de gasolina, diríamos en términos para entenderlo, al fuego. Cuando si lo que se busca es revertir la tasa inflacionaria, por supuesto, ¿no le será más complicado justamente en este caso a la economía de todo el Reino Unido, inglesa en este caso? Bueno, el Reino Unido tiene un problema que viene de alguna manera cociéndose desde hace años, ¿no? Desde el Brexit, cuando deciden abandonar la Unión Europea,
se generan muchas tensiones comerciales y a nivel político ha supuesto un cambio continuo, ¿no?, de dirigentes, de primeros ministros que no han encontrado en ningún momento la solución, ¿no? Liz Truss, la última primera ministra, lo primero que hace cuando llega al gobierno es anunciar un paquete de reactivación económica, que en principio dices, bueno, puedes recordar a lo que hizo Reagan, ¿no? Dices, bueno, voy a bajar impuestos de manera masiva a fin de que la capacidad de consumo y de inversión sea mucho mayor y por tanto saquemos a la economía del Reino Unido de la recesión. Y dices, ya, pero lo que tienes que tener en cuenta es que tú no tienes una recesión, solo tú tienes esta inflación. Es decir, tú estás conviviendo con dos problemas que tienen vértices opuestos. Uno es la desaceleración de la economía y el otro es que cada vez es más caro el precio de los bienes y servicios que consumes. Entonces, esta inflación probablemente es el escenario de pesadilla para un banco central, ¿no? Porque un banco central, cuando tiene recesión sin inflación, lo que hace es que abarata el coste de financiación, promueve políticas expansivas y de esa manera hace que crezca la economía con el paso del tiempo. Cuando lo que tiene es un problema de inflación sin problemas de crecimiento, pues sube los costes de financiación, sube las tasas de interés y de esa manera hace menos atractivo pues el acceso al préstamo o al crédito y reduce el consumo, la inversión y por tanto enfría las presiones inflacionistas. Pero cuando tienes los dos problemas en paralelo, todo lo que hagas para solventar el primero lo que hace es complicar el segundo y viceversa. Entonces, cuando Andrew Bailey, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, ve que lo primero que hace Liz Truss, la nueva primera ministra, es anunciar el mayor paquete de estímulo fiscal desde los años 70, dices, bueno, vamos a ver, si tú estás estimulando la economía, el problema que yo estoy intentando acotar ahora mismo, que es una inflación del 10-12%, lo que haces es echarle fuego a mi problema. Y yo tenía previsto subir tasas de interés, que lo está haciendo, y empezar a vender deuda. Estaba pensando en hacer un programa de QT o Quantitative Tightening, básicamente. De hecho iba a ser muy agresivo porque quería llegar a vender, no solamente dejar que venciesen los bonos que tenía en cartera, sino sacarlos al mercado y venderlos. En lugar de eso, en una semana, como bien dices, se ha puesto a comprar bonos. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado para que un Banco de Inglaterra con las ideas tan claras y siendo agresivo de repente haya hecho la medida que es 180 grados distinta? Bueno, el problema viene por los planes de pensiones. Al final hay que entender que la industria de los planes de pensiones es inmensa, ¿no? Estamos hablando de un 40% del PIB en Reino Unido. ¿Qué problema tienen? Los planes de pensiones al final te tienen que garantizar una jubilación, un retiro digno al cabo del tiempo en el que tú dejas de aportar y empiezas a recibir. Pero para darte esa promesa de retorno futuro tienen que invertir, y en un entorno como el que llevamos viviendo desde hace 15 años, donde las tasas de interés cada vez son más bajas e incluso los tipos han llegado a ser cero o negativos, invertir en deuda pública no daba ningún retorno. Entonces han tenido que buscar alternativas. ¿Y qué han hecho? Pues lo que han hecho es invertir en activos que tienen más riesgo pero mejor retorno, ¿no? Han invertido en bolsa, han invertido en growth stocks, han invertido en inmobiliario, y además lo han hecho utilizando un apalancamiento vía derivados. ¿Qué pasa cuando llega 2022 y colapsa la bolsa y colapsan los bonos? Y después que descubres que los activos que tienes en cartera de repente valen mucho menos, ¿no? Y que ante un desajuste en tu balance empiezas a recibir la necesidad de poner más colateral. Es decir, de alguna manera te están diciendo, si tú no cubres el riesgo de la pérdida de valor de tus activos, vamos a cerrarte la posición, ¿no? Con lo cual dices, ¿cuál es la solución? Dice, la solución es que ellos vendan parte de esos activos para generar más colateral, pero si venden más activos, presionan más a la bolsa hacia abajo, presionan más a los bonos hacia abajo, y eso desata un escenario que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un poco lo que ocurrió en 2008, cuando todo el mundo quería vender activos que estaban valorados excesivamente altos en las carteras de los bancos, que hacían referencia al mercado de inmobiliario y a los derivados que se habían construido sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, el Banco de Inglaterra lo que ha visto es esa línea roja de, como no lo frene ya, la bola de nieve va a tomar una envergadura de tal calibre que luego va a ser muy difícil, ¿no? Y entonces decide frenar la caída de los bonos de larga duración, y la única manera de hacerlo es comprando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, anuncia que va a comprar de forma ilimitada hasta el día 14 de octubre bonos
creo que es de 10 años en adelante, pero especialmente 20 años para arriba. Y dices, vale, entonces, ¿qué vas a hacer con los tipos? Dice, no, los tipos los tengo que seguir subiendo porque tengo un problema de inflación. Y claro, cuando tú ves eso dices, yo el último papel que me gustaría desempeñar hoy es el de Andrew Bailey, porque dices, estás en un callejón sin salida. Vas a subir mucho el coste de financiación a corto plazo para luchar contra la inflación, pero vas a estar poniendo un cap, un techo a la rentabilidad a largo plazo, porque si no, tienes un problema con los planes de pensiones. Eso lo que va a hacer es que la curva se invierta mucho. Y cuando la curva se invierte mucho, normalmente es un preámbulo muy claro de recesión, que es otro de los problemas contra los que lucha la primera ministra. Al final da la sensación de que hagan lo que hagan, no van a poder solucionar todo a la vez. Y no han decidido cuál es la prioridad, ¿no? En este momento la sensación que yo tengo cuando leo artículos sobre Reino Unido es que cada uno tira en una dirección contraria, ¿no? El gobierno con las políticas expansivas a nivel fiscal, el Banco de Inglaterra con las políticas monetarias restrictivas, y en medio tiene que hacer un juego de equilibrio para mantener sin que suba mucho la rentabilidad de la deuda a largo plazo o se le viene abajo el plan de pensiones. Entonces, este problema que lo vive Reino Unido y que además está apoyado aún más por la debilidad de la libra, porque la debilidad de la libra hace que las presiones inflacionistas cada vez sean mayores, porque también es deficitario el país. Llega un momento en que dice, ¿se podría extender a otras geografías? O sea, este problema que vive Reino Unido solamente afecta a Reino Unido. Y a mí esto me recuerda un poco cuando aquí en España, de forma muy ilusa, decíamos, no, pero nosotros no tenemos subprime. En España no tenemos subprime. Dices, ¿cómo que no tienes subprime? Lo que pasa es que teníamos una burbuja inmobiliaria espectacular, ¿no? Pero no queremos reconocer que el problema que nace en Estados Unidos se pueda convertir en un problema global, como luego fue. El tema de planes de pensiones yo creo que es algo que deben de estar vigilando muchísimos gobernantes y bancos centrales del mundo en este instante, ¿no? Como algo a tener muy en cuenta. Es lo que llamamos el estrés en el mercado financiero. Y una cosa que he aprendido durante estas últimas 4 décadas es que muchas veces uno identifica, yo le llamo la primera derivada, ¿no? El problema que es evidente. El problema evidente es la inflación, el problema evidente es el endeudamiento, pero luego hay el iceberg de los problemas, solamente ves la punta, lo que hay debajo del agua realmente no eres muy consciente, ¿no? Y cuando estalló la del 2008, por mucho que quisiésemos anticipar lo que podía ocurrir, no llegábamos a la conclusión de que podía haber una quiebra generalizada de la banca y que pusiese en tela de juicio el propio modelo financiero que tenemos, ¿no? Basado en el multiplicador monetario, que sabemos todos que no hay tanto dinero como refleja a nivel contable pues la economía, la contabilidad mundial. Y dices, claro, si de repente la gente va a los bancos y quiere su dinero, es que puedes tener un bank run, puedes tener un problema de corralito a nivel global. Entonces, creo que estamos en ese punto de valorar precisamente cómo de lejos o de cerca estamos de que lo que se está viviendo en Reino Unido pueda acabar expandiéndose a otras economías y generar un problema mayor, ¿no? Y es un debate probablemente muy interesante, y una de las cosas que yo creo que va a ocurrir es que los bancos centrales dentro de un año nos van a intentar convencer de que no hay por qué volver al 2% de inflación, sino que 3% de inflación probablemente es bueno también. O sea, van a intentar minimizar. Efectivamente. Sí, es una forma de decir, bueno, yo no puedo devolver la inflación por debajo del 2% sin provocar un caos financiero y un caos económico. Así que vamos a tener que asimilar que el nivel de inflación que antes decíamos que era el 2%, pues ahora la nueva realidad pues va a haber que trabajar con inflaciones más altas, ¿no? Lo cual cambia todo, cambia las perspectivas económicas, cambia qué pasa con un endeudamiento crónico cuando los tipos de interés a lo mejor se van a estabilizar en cotas más altas de forma regular. ¿Qué pasa con los beneficios empresariales? ¿Qué pasa con los share buybacks basados muchas veces en endeudamiento? Creo que tal vez el resumen de todo esto que me estoy enrollando mucho sería back to normal, pero no back to normal a lo de antes, es decir, a la nueva normalidad. Vamos a volver a una nueva normalidad, no a la que teníamos antes, ¿no? Y hay que pensar cuál va a ser esa nueva normalidad. Yo creo que se va a diferenciar bastante de lo que estábamos acostumbrados durante la última década. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas preguntas para realizar. Un poco para ir cerrando nuestra entrevista, muy agradecido Pablo, bastante interesante, muy esclarecedor.
todos los comentarios y análisis que nos ha brindado. Si hablamos de lo que son las economías emergentes y los mercados financieros, desde su perspectiva, ¿qué nos espera para el 2023? ¿Qué podríamos esperar? Mira, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional hace 48 horas han dicho que veían como probable que un tercio de las economías del mundo estuviesen en recesión en 2022. Creo que ambas entidades, instituciones, tienen un track record donde suelen tender a ser más positivos que negativos. Por tanto, si ellos hablan de un tercio de las economías del mundo en recesión, yo diría que la mitad de las economías del mundo podrían estar en recesión. Pero lo más importante es cuáles, porque vas a tener probablemente Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón y luego China con un crecimiento pues de los más bajos que se recuerdan desde los años 80. Creo que las economías emergentes de momento han conseguido en general lidiar bastante bien con la fortaleza del dólar porque han sido mucho más rápidas subiendo las tasas de interés, pero cuando tienes tanto bloque desarrollado en una desaceleración profunda, creo que es inevitable que se tenga efectos contagios en otras geografías emergentes. O sea que bien por lo que han hecho hasta ahora en general las economías emergentes, pero creo que no van a poder sostenerse al margen de las 5 principales economías del mundo, pasando una situación muy compleja en 2022. Yo creo que vamos a ver recesiones bastante globales. Perfecto, Pablo. Profesor Onésimo, sus comentarios para ir cerrando. Solamente compartir lo expresado de que nos quedó corto el tiempo cuando comenzamos a tocar aspectos que hacen a las economías, que hacen a los mercados financieros. Por supuesto que nos podemos ir explayando, y Pablo dice, yo me enredé, no lo apreciamos así. Personalmente creo que eso demuestra el conocimiento, la profundidad del conocimiento de los mercados y de todo lo que está sucediendo ahora. Pues estamos ahí con una tarea probablemente de seguir tocando algunos aspectos que tienen que ver justamente con los mercados, y pues invitarlo en algún momento vuelta para tocar algunos otros puntos que sí son del conocimiento, de la experiencia de Pablo. Hay varios puntos por tocar. Pablo, agradecido por esa predisposición de haber compartido en el corto tiempo alguna experiencia y el conocimiento global que tiene en términos de los mercados financieros, de la parte macroeconómica a nivel global. Muchas gracias de nuestra parte. A vosotros por tenerme en esta entrevista y por supuesto contad conmigo para completar en otra los puntos que nos han quedado pendientes. Muchísimas gracias, Pablo. Profesor Onésimo, tenemos un compromiso de Pablo para una siguiente oportunidad. Vamos a tener sin duda alguna una segunda parte porque estos temas de lo que son los mercados financieros, las perspectivas, sin duda alguna que son un tema importante que básicamente nos importan a todos, a los inversores, a los académicos y a la sociedad en general. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, profesor Onésimo. En tal sentido, vamos a una siguiente pausa y volvemos más con el programa de Economía y Negocios. Sobre la perspectiva de mercados financieros.